Bueno, luego de 4 intensas jornadas de este sexto simposio de fenomenología y hermenéutica que inició el día martes en la Universidad de los Andes, continuó el miércoles en la Universidad Nacional y estos 2 últimos días en la Universidad de Antioquia, eh, queremos hacer una ligera lista de agradecimientos previos a tu conferencia, porque sé que vamos a terminar entre aplausos y ahí nos emocionamos y no alcanzamos a dar los agradecimientos respectivos. Entonces quiero aprovechar para darme un minutico para agradecer a las personas que han estado apoyándonos en la realización de este evento. En primer lugar, pues yo quiero celebrar la diversidad de temas que acogimos, ¿no? O sea, esta pregunta por la extrañeza, por la alteridad, pues nos arrojó a pensar problemas de la enfermedad, de los traumas, de la religiosidad, del arte, de la erraticidad. Y creo que ha sido muy diverso. Creo que fue un tema que nos acogió y que nos permitió acercarnos a una diversidad realmente amplia de temas y problemas para la filosofía. En primer lugar, pues que quisiéramos agradecer al Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, que pues, nos apoyó desde el primer momento en cabeza de su directora, la profesora Diana Melissa Paredes, y pues evidentemente a la Universidad Nacional, a la Universidad de los Andes, a Luis Eduardo Gama desde la Universidad Nacional que nos estuvo apoyando, a la profesora Andrea Lenner de la Universidad de los Andes, a una estudiante, Daniela, que desde el principio estuvo acompañándonos en toda la logística, Daniela Romero, que estuvo acompañándonos en la logística, muchas de las cosas. Alejandro Gómez también. Alejandro Gómez, que están detrás de muchas cosas que a veces no se notan, que desde la página web, desde actualizar el programa, desde estas hojitas para tener la información de los ponentes, estuvieron ahí acompañándonos. De manera muy especial también queríamos agradecer a la Universidad Pontificia Bolivariana que nos acogió el día de ayer, a la Biblioteca Pública Piloto que nos acogió hoy, a MOVA, que es el Centro de Innovación del Maestro, que siempre estuvo dispuesto también a acogernos en cualquier momento, y a otras personas, a Laura Chandía, del Departamento de Comunicaciones del Instituto, que cada rato ustedes habrán escuchado de Laura, ella siempre estaba ahí. A Norma Guzmán, secretaria del Instituto de Filosofía, que también nos apoyó un montón en todo lo que tiene que ver con estas gestiones, pues necesarias e indispensables para llevar a cabo este tipo de eventos. Y pues sin lugar a dudas a todos los invitados, a todos los ponentes, a todos los asistentes, no me pongo a mencionarlos uno por uno, o si no te quito todo el tiempo, Luis, pero pues de manera especial a las personas que se tomaron el tiempo de venir desde bastante lejos. Entonces eso sí me tomó el tiempo, a Luis, a Ágata, a Robson, a Fabio, que vienen desde bastante lejos con viajes bastante pesados y desde el primer día estuvieron ahí enfrente del cañón. Entonces, muchísimas gracias a todos, pero de manera particular a ustedes, porque sabemos el esfuerzo grande que han hecho, y a todos los asistentes. Y yo muy especialmente quiero destacar la labor de Andrés, que decía Ágata ayer cuando tuvimos este impasse, que el día que haya un apocalipsis quisiéramos estar al lado de Andrés, porque nos ayudó a organizar todo, a salvar, a ver cómo salíamos adelante. Entonces, desde el principio yo tengo que reconocer a Andrés, se echó encima del evento con muchas cosas logísticas. Entonces muchísimas gracias, Andrés, porque creo que sin ti esto había colapsado en cualquier momento. Entonces, muchas gracias. Ahora sí. Bueno, y ahora sí vamos a nuestra conferencia de cierre. Nos acompaña el profesor Luis Sáez Rueda. Siempre ya, las veces que te he presentado, siempre he dicho que no necesitas presentación y siempre lo hago, pero entonces lo voy a repetir de nuevo. El profesor Luis Sáez Rueda es profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de Granada, especializado en filosofía contemporánea. Sus áreas de trabajo centrales son ontología crítica de la sociedad, pensamiento de la diferencia, estudios interdisciplinarios que vinculan filosofía con psicopatología. Además, se ha desempeñado como
coordinador del grupo de investigación La Imagen Barroca del Mundo, como investigador principal de ese gran proyecto de la herencia y actualización del barroco como etos inclusivo. Y yo siempre destaco su, no sé, yo no sé si estoy cometiendo un error todo el tiempo de hablar de una trilogía, de Ser Errático, El Ocaso de Occidente y Tierra y Destino. Pero pues esas tres grandes, tus últimos tres libros potentes que invito a que conozcamos. Entonces, en esta ocasión, el profesor Luis nos va a acompañar con una conferencia titulada Gesta errante, la excentricidad del ser. Muchísimas gracias, Luis, por estar con nosotros y le escuchamos. Gracias. Bueno, quería comenzar eh, agradeciendo a la universidad y a los organizadores su enorme generosidad al invitarme. Para mí, motivo de alegría y hasta un honor, ¿no?, participar de un simposio tan rico y con un tema tan importante y tan interesante. Quería también aprovechar el momento para agradecer la enorme labor, ¿no?, de Andrés y de José Luis. Todos lo hemos comentado y hemos llegado a la conclusión de que si el emblema, si el título, ¿no?, de la jornada es el exceso, ¿no?, pues que los organizadores también son excesivos, ¿no?, en su cuidado, ¿no?, y la responsabilidad que han puesto y que nos sentimos muy acogidos. Yo, francamente, mucho. A los asistentes, muchas gracias y quería pedirles disculpas en primer lugar si lo que presento tiene un carácter un poco de esbozo y muy general, falto de muchas justificaciones, ¿no? Pero se trata de un proyecto investigador en el que llevo algunos años y para justificar pues, ciertas posiciones que aparecen aquí, ¿no?, con Heidegger, contra Heidegger, en relación con Husserl y otros, habría necesitado más espacio y preferí pues, prescindir un poco de esas justificaciones para presentar el esbozo global, ya que la situación me permite pues tener el honor, ¿no?, de poder recibir de ustedes alguna crítica, ¿no?, que siempre hace crecer. Sobre el título quería hacer una advertencia, ¿no?, y es que no quisiera que el atribuir, ¿no?, nociones como errancia y gestas, ¿no?, no ya solo al ser humano, ¿no?, sino al ser mismo, como pretendo hacer, ¿no?, pues que resulte algo excesivamente extravagante, ¿no?, y justificar brevemente por qué, ¿no? Se podría haber dicho con otros, lo que se quiere decir aquí, con otros conceptos, con otras nociones, ¿no?, pero he escogido esta porque estoy convencido de que viene exigido por la historia de la metafísica, ¿no? Porque me he ido dando cuenta de que hay pares oposicionales, ¿no?, entre los cuales uno es fundamental, identidad-diferencia, y que hay a lo largo de la historia, ¿no?, pues como un rechazo, ¿no?, un rechazo de la diferencia desde el posicionamiento, ¿no?, de la defensa del ser como identidad, que utiliza el nombre de errancia. Lo hace Platón, lo hace Spinoza, lo hacen muchos, ¿no? Me gustaría reconstruir esta historia y mostrar que esto es así. Entonces, elegí el término también, ¿no?, porque viene exigido, me parece a mí, por la historia de la metafísica, ¿no? Se trata de reinterpretar el término y demandarle una explicación a la metafísica, ¿no? ¿Por qué se habla tanto de erraticidad? ¿Por qué erraticidad en sentido negativo? Etcétera, etcétera. Y su significado, para mí, está reducido estrictamente, ¿no?, estrictamente a la relación que voy aquí a intentar aclarar entre centricidad y excentricidad, ¿no? Simplemente es un tipo de devenir que incorpora una tensión entre
lo que voy a intentar aclarar aquí entre centricidad y excentricidad, nada más, ¿no? Respecto a gesta también es otro término que me parece que, no sé, habría que darle nombre a una decisión que me parece que pertenece también a toda la historia de la metafísica y a la que se refirió, curiosamente, pues Andrea, hoy, que fue una feliz coincidencia, ¿no? Encontrar esto, pero una separación, a mi juicio, entre dos ontologías, ¿no? Una ontología de la potencia, de la fuerza, que está vinculada, ¿no?, a una caracterización del ser como próxima a la naturaleza, a la física, ¿no?, a las genes, y la concepción fenomenológico-hermenéutica, que ya viene de atrás, que tiene su antecedente, ¿no?, para la cual lo real es lo mostrable, lo que aparece, ¿no? Pues hay como una especie de reducción inversa, ¿no? Una ontología reduce a la otra a una mera expresión suya o una deformación de lo que, ella afirma, y quería, pues, utilizar un término que sintetizara, porque estoy convencido de que potencia y sentido, naturaleza y acontecimiento de sentido son dos caras del mismo fenómeno, ¿no? Pues, utilizar un término que lo sintetizara, ¿no? Y resulta que recordé, ¿no?, que Merleau-Ponty, en un pasaje precioso de la fenomenología de la percepción, dice el gesto, ¿no? El gesto tiene el sentido, ¿no?, de una significación. Un gesto significa, ¿no?, muestra algo, pero al mismo tiempo tiene un carácter intensivo porque es una especie de indicación, transmite también una intensidad, un operario, ¿no? Entonces, el término gesta introduce como potencia y sentido al mismo tiempo, y algún otro sentido que voy a intentar introducir. Bien, estas aclaraciones quería hacerlas, ¿no?, para que en fin, conozcan ustedes de dónde viene, ¿no?, la elección de estos términos. Vale. Comienzo entonces. Pensar en instancias de extrañeza y excedencia de sentido implica, a mi juicio, elucidar el sentido de excentricidad, un fenómeno supuesto en el uso de la partícula ex. El ex de la extrañeza y de la excedencia es un acontecimiento que, por su propio sentido, está referido a un cierto centro, real o virtual, que es desbordado excéntricamente. Tomaré este hilo conductor persiguiendo la idea de que la condición humana es inherentemente errancia. Y en un segundo momento intentaré mostrar la erraticidad del ser en cuanto tal. Helmut Plessner ha mostrado con acierto desde una fenomenología de la vida que el ser humano es excéntrico. Le es inherente en su terminología una posicionalidad céntrica, sí, es decir, un estar posicionado en sí mismo, recogido respecto a sí. Pero al mismo tiempo esta centricidad de su ser siempre está siendo trascendida por su más radical posicionalidad excéntrica, expresión también del autor. En realidad su centro, dice, no está en ninguna parte, pues es lanzado virtualmente hacia adelante en la forma de una autoanticipación permanente. La vida humana está más allá de sí misma. Y bien, me parece que Plessner lleva razón y que esta condición excéntrica del ser humano implica que no es una identidad consigo mismo, que es una incoincidencia consigo mismo y, por tanto, un exceso respecto a sí. Ahora bien, con ello se estaría caracterizando el para sí de la excentricidad. Y no se está diciendo nada todavía sobre el en sí de la excentricidad, que se refiere a su realidad en el mundo mismo, ¿no? Max Scheler se ha referido a esto o incide en este aspecto cuando describe la excentricidad humana como ese carácter suyo esencial por el cual el centro, dice, desde el que lleva a cabo su acto no puede ser él mismo parte del mundo. Podría decir también parte del ser.
El hombre es excéntrico, continúa, porque es capaz de remontar sobre sí partiendo de un centro que está, en cierto modo, más allá del mundo. Y bien, si apuramos, se puede añadir a lo que dice Scheller, que este más allá del mundo, que es un trascenderse, va acompañado de un estar extraditado, que es otra cosa, otro matiz distinto. Cuando digo extradición del ser humano respecto al ser, no quiero decir que hay una orfandad del ser humano en un sentido carencial, ¿no? Sino que la excentricidad e igualmente el extrañamiento que le es inherente a la excentricidad es condición de posibilidad del sentido, es decir, es condición de posibilidad de la presentación de algo como algo. Nos lo sugería Ortega y Gasset. La excentricidad, que según él es el alma misma, hace del ser humano, dice, un desterrado del resto de las cosas, en trágica secesión de la existencia unánime del universo. Hace de él, concluye, un tránsfuga del mundo. Si la pregunta por el parasí de la excentricidad muestra la incoincidencia del ser humano respecto a sí mismo, la pregunta por el en sí de esta excentricidad nos devela la incoincidencia entre el ser humano y el mundo. Pues bien, me gustaría ahora puntualizar que la excentricidad es un fenómeno tensional. El extrañamiento excéntrico, a mi juicio, al desterrarnos del ser, también nos sumerge en él. A su luz experimentamos nuestra extradición. Se nos hace patente nuestra orfandad, no en un sentido carencial, insisto. Nuestro terror, incluso, como decía Pascal, en medio del silencio de los espacios infinitos. Y a su luz resplandece al mismo tiempo el ser como misterio que nos envuelve entrañablemente. Lo decisivo aquí es nuestro ser tensivo. Cuanto más vital se hace la extrañeza, más profundo aparece el entrañamiento. Los parajes naturales, por ejemplo, que más nos impresionan y dejan perplejos, son también esos en los que más nos experimentamos acogidos. El ex expresa siempre una tensión. No hay propiamente extrañeza, sino tensión entre extrañamiento y entrañamiento. No hay meramente excedencia, sino tensión entre un exceso hacia afuera o hacia lo alto y un exceso hacia lo profundo. No existe lo excéntrico, en fin, unidireccionalmente, sino la tensión entre dos excentricidades disímiles e inversas. La excentricidad que nos remite del ser hacia nosotros como extraditados y la excentricidad que nos extrae de nosotros hacia el ser en cuanto inmersos en él. Se trata de una excentricidad tensiva, es una discordia cóncava, sístole de sustracción, que es desalojo, extravío y soledad, diástole simultánea de entrega, inmersión, pertenencia. Es esta excentricidad tensiva lo que impide que el ser humano constituya una unidad consigo mismo, o una identidad respecto a sí y también respecto al ser. Tanto Husserl como Heidegger rompen injustificadamente esa excentricidad tensiva, sustituyéndola por la remisión a un mismo, por extraño que parezca. Husserl lo hace por el camino de la excentricidad para sí. A través de la epogea fenomenológica aparece el ente y el mundo en su totalidad, constituido desde una vida del alma, vida intencional con todas las unidades de sentido vinculadas al yo trascendental, el cual, en sus propios términos, es el polo idéntico que centraliza, dice, todas las intencionalidades particulares. Sabemos cómo responde Husserl a la objeción que plantea la génesis del sentido, la cual induce a suponer con anterioridad al yo activo ciertas dimensiones de pasividad, el flujo temporal, el live y el nosotros. Responde siempre que, una y otra vez, tal pasividad es a su vez reapropiable por el yo trascendental, en sus formas estructurales invariables. Ante lo desbordante, Husserl esgrime siempre la excentricidad insobornable de un yo que todo lo ilumina y lo remite a sí mismo, al modo de una trascendencia en la inmanencia, según la feliz expresión de la quinta meditación.
Y es así como el yo persiste en la forma de una, dice él, mismidad absoluta, en su inmatizable unidad, a través de la mirada que regresa a él como centro de función. Hace bien Heidegger, a mi juicio, en explotar la idea de una génesis pasiva del sentido y reconducirla a esa otra pasividad, ya no reapropiable, reflexiva y activamente, por la cual el Dasein se encuentra yesto en el acontecer del ser. El para sí excéntrico es rebasado por un en sí de la excentricidad que es su estar hundida en la facticidad. Ahora bien, por medio de este giro hermenéutico, Heidegger mismo reducirá finalmente la excentricidad a la centricidad de la pertenencia al ser. Así, por ejemplo, en que es metafísica, la angustia, que es un extrañamiento muy singular, sitúa al Dasein en extrema excentricidad ante el todo del ente, arrancándole la pregunta ¿por qué el ser y no más bien la nada? Suspendido en ella, accede a la experiencia maravilla de las maravillas, la de que el ente es, la de que todo es en el ser, al cual nos hemos entregado ya siempre. Es el momento álgido de una excentricidad que se autodisipa y conduce a la más honda centricidad, a ese recogimiento en la apertura del ser. Creo que Heidegger ha mostrado con esto algo innegable y hermoso, pero lo hace a costa de diluir la excentricidad. Si es cierto que el Dasein, según Heidegger, es excéntrico, según él mismo dice, ¿no?, debido a su ser proyectivo, de la esencia del fundamento, también lo es que tal carácter proyectivo se funda, como señala en el mismo escrito, en esa pasividad y entrega que es el dejarse ser en la llamada o demanda del ser, ¿no?, que es de nuevo la centricidad del cohijo. Y en esta entrega rehabilita, a pesar de todo su esfuerzo, una nueva mismidad. En la constitución ontoteológica de la metafísica, por referirme simplemente a un lugar, admite que el entre o pliegue de la diferencia ontológica debe ser comprendido como lo mismo articulador. Matiza, no se trata de das Gleiche, lo igual, sino dasselbe, ¿no? Vale, pero es un mismo, ¿no? No se trata, claro está, de una identidad semejante, como digo, a la de la metafísica de la presencia, pero sí, como señala en aportaciones a la filosofía, de un mismo articulador que es instancia abrigadora, bergende Inständigkeit, y una intimidad, Innigkeit, que cobija al Dasein. Ahí vuelve siempre Heidegger, a esa centricidad en la que se disipa la excentricidad. Pienso que la experiencia del ser contra Heidegger no acaba finalmente en un recogimiento del ser humano al cobijo de y en intimidad con un mismo, sea un entre, ¿no?, el ente y el ser, o sea como sea, ¿no? Aunque el ser nos acoja entrañablemente, la excentricidad humana no deja por ello de aprender tal pertenencia a lo entraño como algo que de todas formas nos viene dado y que por ello nos extraña. La facticidad de la pertenencia, ¿no?, esa facticidad misma ya viene dada. Y porque viene dada es algo sorprendente, es algo que nos extraña. Y ese extrañamiento ya nos extradita respecto a la pertenencia misma, ¿no? Si estuviéramos fundidos, ¿no?, en esa pertenencia, no nos podríamos extrañar. Luego, necesariamente somos excéntricos también respecto al ser, al mismo tiempo que pertenecemos. Y ese ser excéntrico respecto al ser es ser extraditado respecto a él. Podemos, por ejemplo, evocar situaciones de pasividad por las que siempre nos sentiremos expulsados, la desdicha, la aniquilación, la servidumbre, la muerte, la soledad. Pertenecemos al ser, pero un anónimo en nosotros padece al ser. Y esto despierta nuestra excentricidad. El factum de la pertenencia al ser, en definitiva, también nos deja perplejos y nos sitúa en una otreidad sin remisión, en una expropiación excéntrica. Me vengo refiriendo
a este fenómeno, ¿no? Con la expresión condición errática del ser humano por la razón que he dado al principio. No significa esto que seamos errantes en el sentido peyorativo del andar sin rumbo y sin centro. Existe una ambigüedad en la relación, ¿no?, entre errancia y otreidad. Otro se dice en griego alos, que significa también extranjero, y está relacionado con aletes, vagabundo. Lo errante implicaría más o menos un devenir otro, ser extranjero para uno mismo, lo que no posee en principio ningún sentido peyorativo. Pero del alos griego viene el alius, latino, que es y de este viene alienus, de donde procede alienación. Y en este sentido, que sí es peyorativo, lo errante es un volverse otro, degradándose y perdiéndose a sí mismo. Esto me parece a mí que caracteriza no solamente, pues, como digo, aquí a Heidegger, etcétera, sino a la historia de la metafísica. Ya Platón, como voy a indicar un poco más adelante, al comienzo justamente de la metafísica, ¿no?, nombra la errancia como aquello que es lo no idéntico. Lo errante se ha entendido, como acabo de decir, predominantemente en Occidente en un sentido peyorativo próximo a esta última acepción. Ya en el Timeo se refiere Platón a la imperfección de los cuerpos errantes, los planetas que no se mueven, dice, expresamente en el círculo de lo mismo, esa es su expresión, sino en el circuito de lo otro. Y por eso son errantes, ¿no?, porque están en el circuito de lo otro, no es lo mismo. Y en el plano moral, por ejemplo, asegura en la República que aquellos que no se ajustan a la idea del bien deben ser llamados, dice expresamente, seres errantes, sumergidos en tinieblas. Hay toda una historia de la metafísica en relación con la errancia. La errancia es proscrita continuamente, más incluso que la idea de diferencia y la idea de devenir. Le dice Jehová a Caín en Génesis 4, 12, 14, después de maldecirlo: errante y extranjero serás en la tierra. Descartes compara a quien se aparta del canon racional matemático con el vagabundear sin centro y sin cesar por las plazas. Y por terminar aquí, Heidegger conceptualiza el olvido del ser de toda la metafísica por pasar de largo ante el misterio de lo mismo, acogedor, como historia de la errancia. Es decir, el olvido del ser es la errancia, ¿no?, precisamente. Dice identidad también, dice reducción de ser a ente, vale, pero dice también errancia, ¿no? Irgen. Existe un vínculo esencial entre, me gustaría mostrarlo, ¿no?, en algún texto que estoy intentando escribir, en la historia de la metafísica de la presencia o de la identidad, incluido Heidegger, que la critica, y la expulsión de la errancia, así como su degradación a un vagar sin rumbo y sin centro. Ahora bien, muy al contrario, la verdadera excentricidad de la errancia es extensiva. Siempre implica morar céntricamente en un claro del ser concreto. Consiste en el descentramiento permanente de esa centricidad y no en la ausencia de todo centro. El ser humano es en el mundo en el mismo acto por el que se extradita. Lo errático humano significa que habitar es al unísono deshabitar, que hay inmersión porque nos sentimos también extraños y expatriados. Que dejarse ser en un mundo no puede acontecer más que si en su en vez hay un ponerse en fuga hacia sus límites, hacia lo otro de él, ¿no? Que el extrañamiento es condición de posibilidad de la pertenencia. Y por lo tanto, la pertenencia es aporética. La pertenencia ya es una despertenencia. Y por otra parte, la erraticidad humana no coincide necesariamente con un desplazamiento físico. En fin, esto, paso por esto para no detenerme en cuestiones de más detalle. Constituiría un error pensar esta errancia como un camino sin morada. Se podría pensar, ¿no?, una morada del ser humano como errático, ¿no?, pero es una morada paradójica y
y es aporética, ¿no? Aporética también. No me quería detener mucho, pero el ser humano está autoanticipándose continuamente en la medida en que es errático y anticipa una morada paradójica, ¿no? Que es la morada de todos los seres humanos en cuanto seres que no tenemos morada, ¿no? Es muy extraño, ¿no? Pero, la morada de los seres humanos en cuanto a estos seres que no tenemos morada, ¿no? La erraticidad humana, vista así, adquiere un valor al que le podría ser natural un término que está en eh, en franca retirada, ¿no? La heroicidad. Es decir, heroicidad, pues ahora sinónimo de romanticismo inflado, ¿no? Es heroico, a mi juicio, amar la falta de un hogar finito y tangible, amar nuestro exilio, nuestra secesión, y no hay que avergonzarse de tales términos. Es heroico y es trágico, porque lo contrario equivale a la autoaniquilación. Que el hombre se fusione completamente con el ser equivale a enceguecer. Heidegger no era consciente, a mi juicio, completamente de esto. De ahí que tenga que permanecer en lucha constantemente para no convertir la pertenencia en sujeción. En lucha, además, con todos aquellos procesos que implican estricta necesidad en su existencia social, contra la necesidad de lo que en la naturaleza es puramente físico-químico, que no todo es físico-químico en lo natural, pero también contra esa necesidad que adquieren las fuerzas ciegas. En este sentido, la errancia es una gesta, con un matiz que no he introducido todavía, ¿no? Es una gesta porque, y esto no lo puedo desarrollar aquí, ¿no? Pero lo he anticipado al inicio, o por lo menos lo he presentado al inicio como algo que está aquí subyaciendo, porque el ser del ser humano no es ni acontecimiento de ser en cuanto a lo que se muestra y lo que se hace patente, ni pura potencia y naturaleza, sino una unidad, es un gesto, ¿no? Siguiendo a Merleau-Ponty, ¿no? En cuanto a sentido y potencia al mismo tiempo. Pero esta tiene otro sentido, ¿no? Y es que también pues es una autogestación, ¿no? El ser humano entonces tiene que hacerse, es una gesta de sí, ¿no? Y además tiene que luchar contra esto que he dicho, contra la pertenencia, ¿no? que lo cegaría, o contra las leyes las puras leyes de la naturaleza. Por tanto, es un estar siempre en guerra, en lucha, ¿no? Y por qué no decir que la existencia del ser humano es una gesta en el sentido de lo heroico, de lo épico, etcétera, ¿no? Porque nos da vergüenza quizás, ¿no? Quizás porque en el siglo XX ha muerto lo trágico. Y bien, quizás muchos de ustedes no me han oído hablar de esto, ¿no? Pero tenía que introducirlo también para dar un paso más e intentar hablar de la erraticidad como algo, como un carácter que se le puede aplicar al ser mismo. Volvamos primero a la experiencia de excentricidad. Platón vinculaba la filosofía en el teéteto con el taumacein, la admiración extrañada. Teéteto, que confiesa estar poseído por una emoción desbordante, dice, y sentir vértigo, constata que esta situación, la del taumacein, nos coloca ante lo extraño del ser mismo, que aparece como una alteridad desbordante, como una desproporción o desequilibrio respecto a nosotros. Pues bien, puede decirse que el ser es una desproporción, un desequilibrio, no solo respecto a nosotros, sino en sí mismo. En este punto me gustaría considerar otro momento filosófico muy especial de Platón, es decir, el comienzo de la metafísica. En el Timeo,
donde presenta su cosmología, el hacedor se tropieza con un problema de gran envergadura. Ha de elaborar el cosmos, tomando como modelo a la idea, es decir, lo idéntico a sí mismo, por un lado, pero por otro debe otorgarle al cosmos un devenir y por tanto tiene que tener en cuenta lo no idéntico. Platón confiesa, por boca de Timeo, estar perplejo y afrontar una especie de ser difícil y vaga. Afirma que requiere un razonamiento bastardo. Como ustedes saben, esta realidad es la coral, ¿no? Que es caracterizada como una desproporción en sí misma. Está llena, dice Platón explícitamente, de fuerzas disímiles que no mantienen un equilibrio entre sí. Dice, se encuentra toda ella en desequilibrio, se cimbrea de manera desigual. Por todo ello, y porque se aleja del círculo de lo mismo, Platón le da otro nombre, el de causa errante. Planómenes Haitía. No me importa aquí el lugar y significado que todo esto ocupa en el corpus platónico, ¿no? Me interesa el gesto platónico, el gesto de la metafísica. Lo interesante de lo que llamó Platón causa errante es que nos indica la fundamental condición que ha de satisfacer el devenir. Si el ser es devenir, y a mi juicio lo es, ¿no? Entonces hay que admitir que es una incoincidencia consigo mismo, un desequilibrio, que es esta planómene haitía, ¿no? Que es esta causa errante, el ser mismo, es un desequilibrio, que es errante, él. Eh, tomando el término del mismo Platón, de la misma tradición. Bueno, es una incoincidencia consigo mismo, como digo, una desproporción o desequilibrio respecto a sí. Esta consecuencia permite afirmar, por lo pronto, que el rasgo más esencial del ser reside en que constituye un descentramiento, una excentricidad respecto a sí mismo. La excentricidad es básicamente un desequilibrio, una incoincidencia y constituye la verdadera alternativa a la idea del ser como sustancia idéntica a sí mismo. Una pura identidad sustancial, en efecto, hace impensable la dinamicidad del devenir. Una identidad, ¿no? Un ser idéntico a sí mismo no deviene. Es imposible. Y es cerrado. Hace impensable la dinamicidad del devenir. Incluso la sustancia de Spinoza lo impide. Pues como decía Schelling, esta sustancia de Spinoza es un en sí y es por sí, pero carece de autoextrañamiento. Sin este se convierte en una cosa muerta, dice Schelling, oscuramente perdida en su ser. De ahí que quienes han rescatado a Spinoza, como Gilles Deleuze, lo hayan hecho según una versión no esencialista e identitaria. Cabría salvar este problema al modo hegeliano. Hegel piensa el extrañamiento de lo idéntico y con él su exteriorización realizativa, Entäußerung. Piensa el ser como una verdadera puesta en escena de la excentricidad, a cuyo través una identidad rota se pone fuera de sí y se recupera a sí misma objetivándose en lo finito. Ahora bien, una excentricidad que es reabsorbida por una identidad final se ve obligada a devenir según la necesidad que es consustancial a dicha identidad, en este caso dialéctica. Y esto niega el rasgo más propio de un devenir, el de ser siempre una incoincidencia, ¿no? El de no poderse cerrar jamás, ¿no? La excentricidad y el extrañamiento que supone precede ontológicamente a la diferencia. Quería añadir ahora. Deleuze y Derrida hacen equivalentes la no identidad del ser y la diferencia.
El ser no idéntico difiere respecto a sí y se expande en diferencias. Ahora bien, nada impide pensar las diferencias como meramente dadas, caso en el cual serían realidades que poseen también un carácter cósico tan rotundo como el de una identidad. Serían también, para decirlo con Schelling, realidades muertas, oscuramente perdidas en su ser. Para que la diferencia se relacione significativamente con la diferencia, es preciso que tal relación las coloque en un extrañamiento excéntrico, una respecto a otra, y así en una tensión recíproca. La excentricidad tensiva, la tensión excéntrica, precede a la diferencia. Además, si la diferencia se funda en la no identidad, la excentricidad, aún constituyendo la alternativa, a mi juicio, a la identidad, no es, sin embargo, su opuesto. Me explico. La excentricidad recibe su carácter autoextrañante del acontecimiento interior al ser, es decir, al ser en cuanto excéntrico, de una sustracción de identidad. Más que una negación de la identidad que sustituye a esta por la diferencia, la excentricidad presupone un retiro de la identidad que acontece y permanece como tal retiro en el ser mismo excéntrico. Opera en él activamente y de modo constante, ¿no? Porque si es pura excentricidad y a él no pertenece, ¿no?, el acontecimiento de una sustracción, ¿no?, de lo idéntico, no puede tener extrañamiento. El extrañamiento procede de una sustracción de ser, ¿no? Entonces, la sustracción de identidad es una despresencia, la presencia activa de una ausencia en el ser excéntrico, y así un nihil productivo. Lo primero en el ser es este desgarramiento interno, esta herida indeleble y en acto que es la fuga de la coincidencia consigo mismo. Es esto lo que otorga a la excentricidad su peculiar vivacidad y espiritualidad. Le arrebata a la mera incoincidencia o al mero desequilibrio su ser dado, su carácter de factum brutum, y los eleva a una incoincidencia viva, no conforme consigo misma, es decir, la transforma en una inquietud respecto a sí. La excentricidad es una incoincidencia inquieta, lo que hace claro ahora que la excentricidad del ser no solo es un en sí y por sí del ser, sino también un para sí. El ser es una excentricidad lúcida, autoextrañada. No quiero decir con esto que constituya algo así como una conciencia cósmica, ¿no? Afirmo solamente que es una excentricidad lúcida en cuanto inquieta, nada más. A partir de esta caracterización del ser, intentaré mostrar en qué sentido puede serle atribuida la idea de errancia. Paradójicamente, la errancia del ser se nos hace patente al articularla con lo que en el ser es necesidad. Lo iré explicitando. Por lo pronto, cabe vincular ser y singularidad. Sabemos que la generalidad de la ley y la universalidad de lo necesario pertenecen al orden de lo que es idéntico a sí mismo. Pues bien, de la sustracción de lo idéntico que opera en el ser, se desprende que éste constituye el contraste de lo necesario, es decir, una singularidad. Para precisar este carácter, he preferido utilizar el concepto de excepción. El origen latino, exceptus, significa que algo es extraído de una norma o legalidad. Pero hay que precisar que el ser no es una singularidad respecto a una norma preexistente. Es excepción pura en cuanto tal. Es excepción respecto a este retiro que en él hay, ¿no?, de la identidad.
esa retracción de la identidad y la singularización se copertenecen. Hay que hablar, pues, del ser como de un acontecer exceptivo y, si me lo permiten, de un estado de excepción permanente. Más aún, el ser es lo excepcional mismo, en acto, creación de excepcionalidad. Ahora bien, ¿cómo pensar la compatibilidad entre este carácter exceptivo y creativo con la necesidad que obviamente contemplamos en la naturaleza y en muchos ámbitos, ¿no?, de lo real? Cabe decir, a mi juicio, que, como ya he señalado, la excentricidad es un fenómeno tensional. Errancia del ser significaría que el ser se realiza, en primer lugar, o por un lado, ¿no?, a través de una tensión de dos momentos, ¿no?, que se realiza en una tensión, ¿no? Por un lado, como objetivación concreta de esa escena excéntrica a la que me he referido. Objetivación que, como toda conformación finita, sedimenta de acuerdo con estructura y regularidad. Podríamos llamarlo momento de contracción normada, ¿no? El segundo de los momentos consiste en el surgimiento de una excentricidad respecto al anterior y, por tanto, en la aparición de una excepción, del exceptus, de una conformación novedosa y creativa. Podríamos llamarlo momento de distensión creativa. Les voy a poner un ejemplo de esto. Una de las aportaciones más importantes de Gilbert Simondon a la filosofía consiste en su noción de individuación. Esta presupone siempre un desequilibrio tensional de fuerzas que por sí mismo se expandiría entrópicamente, pero que en su materialización se ve obligado a ser retenido, yo diría contraído, ¿no?, en una metaestabilidad, un equilibrio en el desequilibrio. Aquí tendríamos lo que he llamado el momento de contracción normada, ¿no? Esta metaestabilidad y esta norma, ¿no?, de lo metaestable. Supongamos que se trata de los procesos estrictamente físico-químicos. Bien, ¿qué es lo viviente respecto a lo físico-químico? Lo viviente, podríamos añadir, ¿no?, es la excepción respecto a esa constitución normada de lo físico-químico. ¿Por qué? Porque lo viviente incluye, como muchos biólogos, ¿no?, dicen desde hace un par de décadas, como Varela, incluye leyes, pero en una autoorganización que supera a la mera ley, ¿no? Pero también por lo que les voy a decir ahora. El gran biólogo André Pichot ha defendido que el ser vivo, además de adaptarse al medio y sus leyes, ha de luchar constantemente, reconfigurándose ingeniosamente para mantener una distancia excéntrica respecto a él, respecto al medio. Pues identificarse con el medio, fundirse con tales leyes, equivale a la muerte. A este carácter de lo viviente lo ha llamado Pichot errancia físico-química. Esto ejemplificaría el momento de distensión creativa, ¿no? Ahí, la vida, ¿no?, se hace excéntrica respecto a esta normatividad físico-química. La erraticidad del ser no consiste, en definitiva, en que le sea intrínseco un devenir caótico y sin rumbo. Consiste en que deviene manteniendo a salvo un traspasamiento excéntrico respecto a las centricidades normadas en las que él mismo se realiza y se objetiva. ¿Cuánto tiempo me queda? Tienes. Hemos decidido dejarte un poquito más de tiempo. Digamos, 10 minutos estaría bien. ¿Sí? Sí. Vale, voy ya terminando. Gesta. ¿En qué sentido es inherente una gesta al ser? Bueno, ante todo en el sentido de este vínculo al que me he referido entre sentido y potencia.
Para completar esta comprensión del ser, quisiera, en lo que me resta de tiempo, en estos 10 minutos, de aprender lo siguiente, ¿no? Del ser tenemos dos testimonios, ¿no? Para expresarlo de un modo máximamente intuitivo, diré que se trata de la potencia por un lado, ser como potencia, fuerza, génesis, etcétera, y la del sentido por otro. Pienso que la relación entre ambas solo puede concebirse sobre la base de un ser excéntrico y errante. El devenir del ser, en cuanto a excentricidad, erraticidad y gesta, se puede comprender según dos variantes que son simultáneas. En primer lugar, ese devenir excéntrico del ser responde al concepto de génesis, que es un llegar a ser. La excentricidad ya es, desde esta ontología, es un llegar a ser, ¿no? Y de esto hablaron los presocráticos, y habló Spinoza y Nietzsche y Deleuze en una determinada ontología, ¿no? Y por otro lado, la excentricidad misma es un mostrarse del ser, ¿no? Un venir a presencia. Y por tanto, sentido, acontecimiento de sentido. Entonces, ni la potencia es reductible al sentido, lo voy a resumir un poco, ¿no? Lo que quería decir, ni la potencia es reductible al sentido, ni el sentido a la potencia, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, hiciéramos una fenomenología, ¿no?, de estos términos, de cómo nos afecta, ¿no?, encontraríamos, ¿no?, que cada uno de ellos es excéntrico respecto al otro. La potencia es excéntrica respecto al sentido, tiene un plus que desborda al sentido, y que se podría nombrar con ese término, ¿no?, que le dio Hölderlin, ¿no?, lo aórgico. Lo aórgico es lo completamente extraño al sentido que es ese caos en la potencia, ¿no?, de la naturaleza que nos aterra. Pero pongámonos en la otra posición, en una ontología de la potencia, ¿no? Bueno, ¿qué sería lo excéntrico? El ser sería, ¿no?, el ser como sentido también sería una excentricidad respecto a la potencia, ¿no? Imaginemos a algunos de nuestros ancestros, ¿no?, en la naturaleza, en su operar, ¿no?, entendiendo la naturaleza, pues, así como nosotros decimos ahora, física, ¿no?, reconstruyéndola así, ¿no?, y que algo se muestra, ¿no?, es lo espectral, ¿no? Es algo que tiene que ser acogido en el mito, ¿no?, pero lo que se muestra, ¿no?, es completamente extraño, ¿no?, a la potencia, y es terrorífico respecto a la potencia. Potencia y sentido son excéntricos, uno respecto al otro. Sin embargo, constituyen una unidad, lo que son una discordia concord, ¿no? Y a esa discordia concord le he dado el nombre de gesta, por lo que he dicho. Habría otras cosas, pero no les quiero aburrir más. Con esto termino. Muchas gracias. Luis, muchísimas gracias. El micrófono. Ahora parece que sí. Ahora sí está funcionando. A ver, un segundo. Sí, nos podrían de pronto las personas que se encuentran en el chat confirmar si se está oyendo adecuadamente la reunión. Sí, en el chat nos pueden confirmar. Ah, el chat, sí, perfecto. Muchísimas gracias, Consuelo. Bueno, ya saben las personas que se encuentran en el chat que nos pueden levantar la mano y pueden comentar. Y quienes quieran hacer aquí un comentario pueden también levantar la mano. Muchísimas gracias. Bueno,
Perfecto, adelante, Stasha. Bueno, yo tengo solamente una pregunta bastante simple en la cual he trabajado también sobre cierto tiempo. En Plessner el espíritu es excéntrico y esta forma de excentricidad plasma nuestra forma de vivir, mientras en Ortega y Gasset es al revés. El alma es excéntrico y el espíritu nos coloca en el centro del universo. Por eso Ortega compara el espíritu, el místico con el niño, que está centrado a través de su saber, y en Ortega es al revés, la distancia que tenemos con las cosas solamente y con nosotros mismos como centro, solamente nos permite ser seres intelectuales, seres racionales. Bueno, Plessner no tiene el concepto del alma, pero tiene el concepto de la centricidad, por lo menos. El animal es un ser céntrico, eso quizás podría corresponder a lo que llama Ortega alma, no lo sé, pero es obviamente una diferencia bastante grande en la misma idea, que una vez el alma y otra vez el espíritu es excéntrico. ¿Cómo te explicas esta diferencia? Ya. Bueno, yo diría que se están refiriendo a aspectos distintos de la excentricidad, ¿no? En el caso de Unamuno, al utilizar el término alma, a mi juicio se está refiriendo al para sí de la excentricidad, ¿no? Porque la interioridad humana se constituye, dice Ortega, en la medida en que es excéntrico respecto al mundo, ¿no? Mientras que el uso del término espíritu, ¿no? en Plessner quizás se refiere, ¿no? al en sí de la erraticidad, en la medida en que el ser humano ya es una objetividad ahí en la historia, en el mundo, etc., y él mismo es espíritu excéntrico. Se me ocurre. ¿Alguien más tiene un comentario? Ah, perfecto. Andrea, por favor. No, ya te... Muchas gracias, Luis, por tu presentación. Me parece muy, muy interesante. Yo tengo una pregunta que de pronto también es para conectarla con lo que yo no alcancé a presentar por la mañana. Y es, ¿qué papel ves ahí? Porque digamos que pues, mencionas a varios autores como Schelling, mencionaste a Simondon, a Merleau-Ponty, y son autores que en un momento dado ven como los límites de la filosofía, digamos que parte del sujeto para ir al mundo, o como que parte de una filosofía del yo, y ven la necesidad de hacer un complemento de esa filosofía con una filosofía de la naturaleza. Y en la naturaleza van a ver la naturaleza en sus distintos estratos. Y por ejemplo, a mí me gusta mucho en Schelling cómo él ve desde el principio una suerte, en el periodo, digamos, de la filosofía de la naturaleza, cómo él ve una cierta, digamos, antes de la naturaleza, por ejemplo, en la naturaleza física, cuando él estudia, pues, por ejemplo, el electromagnetismo, el galvanismo, como distintos fenómenos, él siempre ve una polaridad inherente en la naturaleza, y esa polaridad como que es un poco esa tensión errante, inquieta del ser de la que estabas mencionando. Pero Schelling siempre, pues, al menos en su periodo de la física especulativa, ve la necesidad de no simplemente especular metafísicamente sobre eso, sino de ir a corroborar cómo esas fuerzas errantes, esa excentricidad, digamos, de algo con respecto a sí mismo, se concreta y se materializa visiblemente en fenómenos de la naturaleza. Y lo que veo también, por ejemplo, en Simondon es similar. Él va, digamos, siempre a partir de este campo preindividual que está en esta tensión metaestable,
y va a ver cómo en el campo de la individuación física, en el campo de la individuación vital, en el campo de la individuación psíquica, y bueno, etcétera, se ve nuevamente como este movimiento de, él le llama una resolución problemática, que es donde siempre hay un exceso que no se resuelve en esa resolución problemática y que es acogida por el siguiente nivel de individuación. Entonces, mi pregunta es porque Merleau-Ponty al final, pues en lo que no alcancé a presentar, él decía que solamente partiendo de la naturaleza podemos llegar a la nueva ontología que él está tratando de plantear. Y partir de la naturaleza para él era constatar un poco ese fenómeno como dentro de la naturaleza, como hay como una cierta carnalidad que también, a pesar de ser inmanente, está como en constante como extrañamiento con respecto a sí misma, como un extrañamiento kármico, no sé cómo decirle, pero él dice, si no lo hacemos a partir de la naturaleza, sino que lo hacemos simplemente a partir de un pensar netamente metafísico, sin física, pues sin física entendida los distintos estratos, esto va a ser como simplemente pura inmaterialidad, dice él, y mi filosofía no quiere caer en esa inmaterialidad. Entonces ahí mi pregunta es como, ¿tú cómo verías digamos, el punto de partida allí para poder pensar en un tipo de ser excéntrico con respecto a sí mismo? O sea, ¿ves una necesidad de constatar eso también en la naturaleza? Y si ves ahí como una necesidad de complementar, por ejemplo, estas filosofías más de corte trascendental con una filosofía de la naturaleza que pueda como ir todo el tiempo de la mano. Eso es como, no sé si se entendió. Sí. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. A ver, por un lado, como sugieres tú, ¿no? Yo también parto de la hipótesis de que en muchos autores de la tradición filosófica, en muchos puntos de vista, ¿no? Hablar de la naturaleza es hablar de tensión, ¿no? En Demócrito, Demócrito lo decía directamente, es tensión, ¿no? Aristóteles decía, hablando de Demócrito, pues es que la tensión es la forma del devenir, ¿no? Tiene una belleza eso tremenda, ¿no? Nietzsche, ¿no? Nietzsche cuando trata el ser como lo dionisíaco y la física, etcétera, ¿no? Es algo también trágico, es también fuerza en relación, tensional. Se puede ver, yo creo que en Simon, ¿no? Se puede ver en Schelling, ¿no? Ahora bien, lo que me parece a mí es que rara vez en la historia de la filosofía no se ha hecho una reducción de una ontología respecto a la otra. Por ejemplo, un caso difícil, Merleau-Ponty. Sí, va a la naturaleza, sí, pero es una naturaleza fenomenologizada, porque primero habla de natura naturam en la corporeidad, pero esa corporeidad ya sabemos lo que es el life. Entonces es una natura natural de la que emerge sentido. Bueno, está ahí colocando, ¿no? La ontología de la potencia, ¿no? Como al servicio de la ontología del sentido. Nos podemos ir a Nietzsche. El sentido es el valor, etcétera. Lo que hay debajo son fuerzas, ¿no? Fuerza en tensión, de nuevo, ¿no? Bueno, el valor es una mera superficie, ¿no? En Schelling, ¿no? En Schelling, vale, el de su texto sobre la libertad, ¿no? Y distingue entre ser y fundamento del ser. Y el fundamento del ser es potencia. Y ser es más parecido a desvelamiento. Bueno, ya está colocando al fondo algo primario, que es potencia, ¿no? Cuando Heidegger habla de la física, al final, ¿cómo la trata? Como un modo de presentación. Dice, ese modo de presentación erguido, potente. Sí, claro, porque lo potente se me muestra, siempre se me mostrará. Pero, señor Heidegger, lo potente no es lo que se muestra, es más que lo que se muestra, ¿no? Es lo intensivo. Entonces, no sé si te respondo un poco, ¿no?
Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que podríamos cerrar con una última pregunta, si alguien tiene algún comentario. John Paul. Muy corta. Cuando Descartes habla del vagabundeo, no sé si, o errancia, me corregirá si usa o no ese término, y habla de un centro sin centro. ¿A qué se refiere con ese centro? Para Descartes, el centro, ¿no? Es el centro del yo en cuanto a pensamiento, es el cogito. El cogito es el centro, el centro de la subjetividad y casi centro del ser, ¿no? Porque respecto a él todo se le presenta como objeto, ¿no? Pero cuando él está en las reglas para la dirección del espíritu, ¿no? Diciendo que de ahí se deduce pues, un saber que es matematizante, la mathesis universalis, dice que no se ajusta a esto, no me acuerdo ya en qué regla, ¿no? Que no se ajusta a esto es un errante, se porta como en un sentido peyorativo, es un vagabundo. Es que esto lo dice Platón, lo dice Aristóteles, lo dice Spinoza, lo dice... No, es que es muy persistente en la historia de la metafísica occidental, ¿no? Esa contraposición entre lo idéntico, ¿no? Y por tanto céntrico, y lo errante. Sí, también se dice devenir, diferencia, vale, sí, pero también se dice lo errante. ¿Por qué lo errante? Hemos explorado la oposición identidad-diferencia, o la oposición lo inmutable devenir, ¿vale? Pero ¿y esto? Lo idéntico y lo errante. ¿Por qué esa manía? ¿No? ¿Por qué esa manía? Siempre dicho, ¿no? En lenguaje popular. Bueno, querido Luis, muchísimas gracias nuevamente a Fabio, a Ágata, a Robson, también a los profesores de Bogotá, a Andrea, a Luis Eduardo Gama, a Fernando, a Claudia que nos acompañaron, a los estudiantes que estuvieron con nosotros durante esta semana. Muchísimas gracias. A todas las personas que nos acompañaron todo este tiempo, que hicieron posible esto, a las instituciones, ya lo dijo José Luis, y bueno, solamente un aplauso para todos ustedes. Muchas gracias. Y bueno, en breve les estaremos compartiendo nuevamente los videos de estas sesiones. Gracias a las personas que nos acompañaron a Zoom, les deseamos un buen fin de semana y una buena noche.